Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos a nuestro podcast Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bonoski. Soy el hermano Miranda. Y hoy día estamos en Mosías 29 y después Alma 1 a 4. Bueno, en Mosías 29 hay un cambio que hace Mosías en cuanto al gobierno. ¿Qué hace él? Sí, preocupado por su pueblo, ¿verdad? Y el pueblo también deseosos de este asunto concerniente a cómo se gobernaban. Mosías no creyó prudente que continuaran teniendo rey debido a la historia. ¿Cuál historia? ¿Qué había leído de él? Entonces, los reyes que habían sido injustos con el pueblo, y cita, incluso se recuerdan al rey Noé, que el pueblo, cómo condujo el pueblo y cómo por sus iniquidades, todas las cosas que acontecieron durante el reinado de este hombre llamado Noé. Y él había traducido también los recuerdos del pueblo de los jareditas, ¿no es cierto? Así es. Entonces, mirando la historia de reyes injustos, él considera y cree prudente establecer otra forma de gobierno en el pueblo. Entonces se establece la forma de gobierno de jueces, ¿va? Para esto, la preocupación yo creo principal era que el pueblo tuviera libertad, pero una libertad religiosa, que tuviera una libertad de adoración, claro, una libertad para adorar, como lo dice uno de los artículos de fe, claro, conforme a los dictados de su propia conciencia. Sí. Entonces, el enfoque principal de este cambio de forma de gobierno, creo yo que era que si el pueblo se sintiera libre, ¿verdad? Que el pueblo tuviera voz, pero que tuviera la libertad de adorar. Claro. La libertad de creencia. Y el peligro con un rey, si el pueblo podría tener siempre un rey justo o un rey recto como Benjamín o como Mosías, todo está bien. Pero lo que pasa es que hay reyes que no son justos como Noé. Y cuando uno tiene un rey injusto, él empieza a cambiar cosas y poner así, tener problemas porque ellos no son libres. Exacto. ¿No es cierto? De creer. Y la historia señala, hay mucha historia en cuanto a los reyes injustos. Faraón en Egipto, claro, cómo impuso castigos y cargas pesadas. Entonces, yo creo en virtud de esto, inspirado él, cambió esta forma de gobierno. Bueno, y aún en el Antiguo Testamento había así jueces, pero la gente quería un rey. Y el Señor le dijeron por medio del profeta, bueno, no necesitan ustedes rey, yo soy su rey. Pero la gente quería un rey, entonros tenían primero Saúl, ¿no es cierto? Y después David, ¿cierto? Y Salomón. Y después de ellos otros reyes. ¿Y qué pasó? Habían muchos reyes malos. Tenían problemas con la gente. Entonces, así sucede en las Escrituras muchas veces. Así es. Entonces, el punto de aquí es que cambia la forma de gobierno, establece otra forma de gobierno para el pueblo, con el fin de darle libertad al pueblo, de que el pueblo tuviera más libertad, más voz y tuviera la libertad de adorar. Claro, lo que es más importante. Que era lo más importante. Claro. Entonces, ¿quién fue el primer juez de la gente? Entonces es nombrado Alma. ¿Y Alma es el profeta? Alma es el profeta. ¿Y el juez? El juez superior de toda la tierra. Claro. Señala la Escritura. Pero ya en Alma 1, en el capítulo 1, se presenta una situación. ¿Malo? Sí. ¿Qué pasa ahí? La primera situación que se presenta, empieza un hombre por ahí a tener una prédica diferente. Neor. Empieza a enseñar otro tipo de doctrina. Pero como ya estaba establecida la libertad, la libertad religiosa,
pues por eso no se le juzgaba, no se le señalaba. Se les juzgó por otra manera, que usted lo sabe. Claro. ¿Ah? Que se enfrentó con este noble hombre. Se encuentran por el camino y se encuentra con Gedeón, aquel hombre que fue el que susurró y el que asesoró para tener la libertad de aquel pueblo. Y era un hombre muy apreciado, muy querido por el pueblo, ya entrado en años, ya grande. Debido a la discusión que tuvo este hombre Neor con él, Neor se enoja, saca la espada, lo golpea y muere, ¿no? Es lo que dice la historia. Cuando lo llevan frente a Alma, para que sea juzgado, Alma le dice en el verso 12 del capítulo 1 de Alma, mas Alma le dijo, he aquí, esta es la primera vez que se ha introducido la superchería sacerdotal entre este pueblo. Y he aquí, no solo eres culpable de dicha superchería, sino que has tratado de imponerla por la espada. Y si la superchería sacerdotal fuese impuesta sobre este pueblo, resultaría en su entera destrucción. Pero superchería sacerdotal no fue ilegal. ¿No? De matar era ilegal. Exacto. ¿Y cómo describe uno superchería sacerdotal? ¿Cómo es? ¿Y existe hoy día o no? Sí, yo lo observo en muchas ocasiones, la llego a observar. La superchería sacerdotal lo dice, que es que los hombres se constituyan a sí mismos como una luz al mundo. No Jesús como ellos. No Jesús, pero sino como ellos. Claro. Y para no errarle la voy a citar. Dice que Él manda que no haya supercherías, porque aquí son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sion, citado en 2 Nefi 26-29. Entonces, este asunto de la superchería sacerdotal y que los hombres se constituyen a sí mismos como una luz al mundo, claro. Es lamentable que en ocasiones se pueda mirar que se padece a veces en las clases, en ocasiones en los discursos, en ocasiones toca a veces que hasta nuestros hermanos en su esfuerzo por querer dirigir en el liderazgo de la iglesia, obispos o presidentes, en ocasiones padecen incluso miembros que no tienen alguna relación con algún llamamiento en la iglesia, lo padecen. Su presidencia sacerdotal, constituirme yo como una luz, como solamente mi opinión, solamente mi punto de vista, porque yo tengo una historia muy grande dentro de la iglesia, vengo de generaciones muy largas dentro de la iglesia, tengo una historia, he trabajado en la genealogía por tantos años en la iglesia, he hecho tantas cosas en la iglesia, que cuando yo digo un punto de vista, ese punto de vista es el que debe ser aceptado. Es algo de poder, ¿no es cierto? Sí. Un poder, y sí, para tener poder por sí mismo, no el poder de Dios, no, el poder del hombre. Exacto. Entonces, cuando hablamos de esta superchería sacerdotal, que lamentablemente en ocasiones se padece dentro de los reuniones de la iglesia, honestamente lo digo, entonces yo digo, ¿qué es versus? ¿Qué es lo contrario de la superchería sacerdotal? Entonces, aceptar que usted tiene una forma de pensar diferente a la mía. Claro. Que usted tiene una forma de ver el evangelio diferente al mío. Y que así le funciona a usted. Que usted mira el evangelio desde una perspectiva diferente a como yo la miro. Claro. Pero sin embargo, a usted le funciona. Claro. Que no tiene que ser como yo pienso y como yo creo. Que usted preside o dirige alguna organización dentro de la iglesia, claro, a su manera, como usted concibe la vida, como usted lo ve, claro, como usted lo cree y así lo siente. No como yo lo creo, o como yo debo, o como yo creo que debería de ser. No, porque no es mi forma ni mi oportunidad de hacerlo. Es la forma y oportunidad de hacerlo para sus tiempos. Entonces, cuando yo entro en ese terreno de respetar y considerar la forma de pensar, la forma de opinar de usted, del que tengo enfrente, del que tengo al lado, eso aleja la superchería sacerdotal. Claro. O sea, yo no me puedo considerar dentro de un círculo de varones, en una clase de sacerdocio, o en una clase de escuela dominical, o en un discurso, no me puedo considerar yo como un erudito, tal como esta actividad. Nosotros no somos unos eruditos del evangelio, claro, somos creyentes, claro, y expresamos nuestro sentimiento que tenemos en nuestro corazón, de la manera más sencilla y simple,
a los hermanos o las personas que nos escuchan o que quizás no tienen este conocimiento. Lo decimos de esta manera. Para ayudar. Para ayudar, pero no queremos constituirnos como una luz al mundo, no queremos subir y ser populares y llenar estadios tal vez después. No, solamente queremos decir. Y no solo en cuanto a dinero, No. aquí hay parte de un dinero Sí. para recibir un pago, pero no solo es esto. Alabanza del mundo. Alabanza del mundo, no simplemente el pago del No. mundo, pero la alabanza del mundo. ¿Y qué es la alabanza del mundo? El que, Sí. fantástico, qué bueno, qué maravilloso, qué fantástico discurso, qué fantástico esto. Y entonces, la naturaleza humana del hombre, Claro. hay una parte ahí que se llama ego, y que dice uno, sí soy importante Claro. en los pasillos, y el pasillo que es angosto, siento que yo quedo más grande que el pasillo de la iglesia por donde camino. Y hablo no solamente de nuestra denominación religiosa, esto se padece en muchos lugares. Y para mí es el deseo que uno tiene. Sí, Si el deseo es de ayudarles a otros, a tener impacto en la vida de otros. Ujú. Por ejemplo, vamos a leer así más adelante, cuando los hijos de Mosía Ujú. van a predicar a los lamanitas, Ujú. ellos convirtieron miles de personas. Pero no dicen, bueno, yo convertí miles de personas. Ellos dicen, el Señor, por medio de mí, convirtió miles de personas. Así es. Cuando uno da cuenta de que cualquier éxito que tiene viene del Señor, Así es. o viene por causa del Señor y por causa de la fe, uno puede ser humilde y no tener este problema con superchería sacerdotal. Ahora, por causa de esta superchería sacerdotal, cita el libro de Mormón en 2 Nefi 10:5 que por causa de las supercherías sacerdotales e iniquidades, los de Jerusalén endurecieron su cerviz contra Jesús, de modo que lo crucificaron. Claro. Entonces, esto de la superchería sacerdotal, ahorita lo estamos tratando de una manera así rápida y sencilla, pero esto es algo muy profundo y serio, que se padece. Claro. Ahora, esto está muy cerca, esto va muy de la mano, son muy primos hermanos de un tema que casi no se habla, del narcisismo religioso. Sí. El narcisismo religioso. ¿Y qué es lo que es narcisismo? Entonces, en la mitología griega existía un personaje, Narciso, que estaba enamorado de sí mismo. Es mismo. De sí mismo, porque se sentía bello, hermoso, y estaba enamorado de sí mismo. Claro. Entonces, imagínense, si lo colocamos en el narcisismo religioso, es alguien que está enamorado de sí mismo en cuanto a cómo él cree, cómo él piensa, cómo él cree que es así, y se para y tal vez denota eso, emana eso de él, pero es una forma que un tanto extraña. El narcisismo religioso es que solamente mi voz, y después de mi voz sigue mi voz. Claro. Solamente mi opinión, y después de mi opinión sigue mi opinión. Claro. Solamente lo que yo digo, y después de lo que yo digo sigue lo que yo digo. O sea, y así es, porque yo he tenido esto, he sido aquello. Y esto es algo grave en la vida de una persona. Claro. El narcisismo religioso, que lo padecen, y honestamente lo digo, en ocasiones se nota que ciertos de nuestros hermanos, que son sus hermanos, lo padecen el narcisismo religioso. Entonces, ¿qué es el versus? ¿Qué es lo contrario del narcisismo religioso? ¿Qué es lo que es? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es? Lo contrario del narcisismo religioso es aprender a guardar silencio, Sí. a aprender a tener sencillez, a tener humildad. O de tocar a otros en persona con amor, Así es. con Considerarlo, humildad, ¿sí? considerarlo en su condición. O también darle cuenta a uno mismo o en público que el Señor le había bendecido. Si tiene éxito de algún tipo, éxito en el trabajo, éxito en la iglesia, dice, bueno, este éxito no fue por causa de mí, pero por causa del Señor, lo que Él podía hacer para mí. Exacto. Y esta es la diferencia. Exacto. ¿Quién es la luz? ¿El Señor Exacto. o sí mismo? Porque el que padece del narcisismo religioso y que quizás por su mente nublada no lo mira, el que padece de este narcisismo religioso está muy lejos de reconocer esto que usted dice. Sí, ¿De dónde viene? claro. ¿Verdad? Estoy de acuerdo, has hecho muchas cosas dentro de una religión, has progresado, o tienes una cierta historia, pero ¿de dónde viene? ¿Quién te ha permitido Claro. llegar a ese terreno de tu vida o a ese momento de tu vida? ¿Quién te lo permite? ¿Quién te permite más estar en este momento hablando? Claro.
es Jesús, es Dios, es su misericordia. Entonces, pero cuando caen en ese padecimiento, o en esa enfermedad, o en ese mal del alma, no lo identifican. Están muy lejos de identificar y darle el crédito, el reconocimiento de Jesús. A veces me veo con preocupación que me expresan mensajes en el santo púlpito, que yo he aprendido a llamarle el santo púlpito, en el que están hablando tanto de sí mismos. Sí. Y yo digo, ¿y a qué horas vas a hablar de aquel que dio su vida por nosotros? Claro. Y solamente lo usas al final para que yo te diga amén. Sí. Ahí es el momento en que tú usas el nombre de aquel que dio su vida por ti y por mí. Lamentablemente es así. Sí, no, es así. Y bueno, aquí tenemos este narcisismo, se llama Neor, ¿no es cierto? Sí. Pero después, en alma, porque ellos, en capítulo 2, había otro tipo de narcisismo. Narcisismo, sí. Capítulo 2. Capítulo 2, Sí. Amlici. Sí. Él viene. Sí. ¿Y quién fue él? ¿Qué poder quería él? Sí. Porque por el linaje que él consideraba que tenía. Sí, Él quería, importante, soy yo, importante. ajá, Sí. y tengo que ser yo, ¿verdad? Quiero ser el rey. Él quería ser rey. Sí, sí. Y todas las cosas que conllevan, lo que voy es que todo lo que provoca. Cuando alguien, tal vez estoy redondeando mucho este tema, cuando alguien padece ese problema, busca, contamina o Sí. afecta a lo que muchos. está alrededor, a muchos. Lo que me gusta es porque tenemos Neor, que Sí. tenía narcisismo religioso, Sí, y Amlici Sí. tenía narcisismo político. sí, ¿No es cierto? exacto, exacto. Porque quería ser él, nada más él. Él. ¿Y qué fue lo que sucedió? Siempre va a pasar algo grave cuando nos encontramos con personas así. Sí. Pues corremos el riesgo de que sucedan cosas graves. ¿Qué sucedió? Que atrajo muchos a él, con él. Claro. De tal manera que fueron a un acto democrático, digamos, y el pueblo fue y eligió. Y lo rechazaron. Lo rechazaron. No quisieron que fuera él. ¿Y lo que pasó? ¿Qué hizo él? Sus seguidores le eligieron al rey. Sí. Ellos fueron a los lamanitas. Sí, Porque ellos querían que los lamanitas vinieran con ellos para destruir a los netitas Sí. y poner él de como rey. Sí. Todo lo que conlleva una sola persona. Todos estos problemas. Sí. Miles de personas se Sí. murieron en esta guerra. Sí. Sí. Por causa del orgullo de un hombre. De un solo hombre. Sí, Y tuvo sus seguidores. claro. Entonces, yo creo que de todo esto que analizamos, debemos ser sabios y prudentes en nuestro punto de opinión. Claro. Quizás algunos hermanos o algunas personas nos miran con ojos buenos y nos miran tal vez como personas que tenemos puntos de vista buenos y debemos ser muy prudentes y respetar, incluso si aquel hermano que está dando un análisis o una lección o está hablando o enseñando algo, debemos de aprender a respetarle y debemos de ser muy sabios y prudentes en el punto de vista que nosotros expresamos, porque quizás puede ser para bien o puede ser para mal para algunas personas que nos escuchan. Si no somos prudentes y sabios al expresar un punto de vista dentro de una clase o hablar un discurso, Claro. puede ser que para algunas personas eso sea muy importante o puede ser que para algunos les afecte. Y lo que pasó aquí es, después de esto, después de que vinieron los lamanitas con los amalecitas, los netitas ganaron. Uh-huh. Pero en capítulo 4 había más Sí. problemas, porque dice Sí. que en estos años, por causa de sus grandes riquezas, Sí, dice que había orgullo y en la iglesia. empezó a surgir la iniquidad. Y la iniquidad Sí. empezó, ¿no es cierto? Entonces Alma dijo, bueno, este es un problema. Él dejó de ser juez, el Ujú. juez señor Ujú. mayor, y empezó de ser profeta nada más y predicar a la gente. Y vamos a, así, en los próximos capítulos aprender esto. Deja el asiento judicial y se decide a ir a predicar al pueblo, ¿verdad? Claro, claro que sí. Entonces, ahí donde estamos ubicados en el capítulo 4, que es donde cierra el análisis de esta lección, ¿verdad? Entonces, surge la iniquidad en la iglesia por causa de su prosperidad, por causa de obedecer los mandamientos. Ellos empezaron a tener una prosperidad, Claro, empezaron a tener riquezas, empezaron a vestirse de una manera diferente. claro. Y señala que incluso hubo ropas lujosas y todo esto. Entonces empezaron a desatender un principio muy cristiano.
a ayudar a los pobres, a ayudar al necesitado, a atenderlos. Y empezaron a desatender esta parte. Entonces el pueblo, literalmente dice la Escritura que empezó a surgir la iniquidad dentro de la iglesia. Pero lo que me gusta, porque no fueron todos, porque en capítulo 4, en 13 y 14, dice que habían algunas personas que fueron humildes, ¿no es cierto? Que estaban ayudándoles a los pobres, que puede leer 13 y 14. Sí. Ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, a causa de la iniquidad que estaba surgiendo, ¿verdad? Mientras que otros se humillaban, socorriendo a los que necesitaban su socorro, a saber, repartiendo de sus bienes al pobre y al necesitado, dando de comer al hambriento y sufriendo toda clase de aflicciones por causa de Cristo, quien había de venir según el espíritu de profecía, esperando anhelosamente ese día, reteniendo de ese modo la remisión de sus pecados, llenándose de gran alegría a causa de la resurrección de los muertos, de acuerdo con la voluntad y el poder y la liberación de Jesucristo de las ligaduras de la muerte. Sí, y lo que dice aquí en 15, que por causa de las aflicciones de estos humildes discípulos, este es cuando Alma decidió de salir del asiento del juez, empezar a enseñar, porque él quería que más personas se arrepientan y sigan a Cristo, como estos discípulos de Cristo. Entonces, en ediciones pasadas nosotros hemos citado la manera muy clara y sencilla de retener el perdón de nuestros pecados, día con día. Y aquí lo vuelven a citar, compartiendo de los bienes. Claro. Sufriendo con el que sufre. Claro. Consolar al que necesita de consuelo. Son los convenios del bautismo. Así es. Claro Entonces, sí, a la medida que nosotros, en nuestra alma, se llena de esto y tenemos el deseo sincero de llevar y compartir esto a nuestro prójimo, es la medida que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados día con día. Y dice que esto les causaba un gran motivo de alegría, claro, a ellos. Y yo digo, yo creo que no hay un momento más sagrado y de gozo que el que uno comparta el pan con el hambriento. Claro. Quizás, igual, yo soy necesitado, pero de lo que yo tengo, yo te doy. Claro. Y yo creo que no hay un momento más hermoso que el que alguien en su confianza hacia uno se acerque y le comparta su dolor o su pena, su preocupación, y uno aprenda a llorar con ellos. Claro que sí. Eso es lo que yo creo. Y el verdadero discipulado está en ese camino, en el camino del amor sincero, el amor que Jesús nos enseña que debemos de ir y hacerlo, compartirlo. Claro. No en el discurso. No como Neo. No. Ni en el sí, no. Pero como un discípulo humilde de Jesucristo. Un discípulo verdadero de Jesús. Así lo creo. Sí, así es. Bueno, en la próxima vez que estamos juntos vamos a leer en capítulos 5 a 7. Y esta es la predicación de Alma cuando él quiere que la gente se arrepienta. Claro. Bueno, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.